manos y ante un problema que tuve, no sé si fue de qué índole, de todos modos pues ya lo solucioné. No pudimos realizar esa clase que era la última que tenía planificada. En función de eso, pues yo les comenté a través de WhatsApp que consideraba que esa clase era importante, ya que pues solamente habíamos hecho un problema de la temática que estábamos trabajando, que son problemas estáticamente indeterminados de torsión, y me parecía prudente pues al menos plantear algunos otros tipos de problemas para que ustedes tuvieran un mayor bagaje con respecto a esa temática. Es por esto que la evaluación se aplazó para el día miércoles y hoy vamos a tratar de analizar dos problemas estáticamente indeterminados, al igual que como se hizo en el tema de carga axial, pues se espera que los estudiantes participen activamente para que se vayan fogueando con respecto a la solución de este tipo de problemas. Eso como primera parte del desarrollo de la actividad del día de hoy. Adicionalmente yo me había comprometido con dejarles un taller para resolver, que sería una última nota de seguimiento. Entonces al finalizar la clase pues les dejaré dos problemas. La intención es que los resuelvan y me los envíen al correo institucional a más tardar antes del día de la evaluación, es decir, antes del miércoles. Porque no tendría mucha lógica que les deje un taller para estudiar y me lo entreguen después de la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Ok. El desarrollo de esos talleres será como se ha venido trabajando, lo cual ha sido en grupos, no me acuerdo de cuántos, si de 3 o de 4 personas. ¿Alguien me corrobora? Era un grupo de 4 personas y el resto de 3, profe, ¿no? De Si no estoy 4 mal. en lo posible, y si no de 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dejamos de la misma manera al conformar grupos de 4 personas y pues como no somos un número múltiplo de 4, pues quedará un grupo de 3, uno o dos grupos de 3, pero esa es la intencionalidad, que sea de 4 o de 3 personas como mínimo, como máximo de 4 y como mínimo de 3. Listo. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Bueno, entonces vamos a empezar la actividad del día de hoy. Vamos a plantear problemas, dos problemas estáticamente indeterminados de torsión. Yo me imagino que ustedes ya están en proceso de estudio, si no es que ya lo terminaron y ya pues realmente estamos es como reforzando esos conceptos que se han venido manejando desde hace algún tiempo y que ustedes ya deben estar o tener apropiado, como se diría normalmente. Listo, señores, entonces vemos la presentación. Sí, profe. Ok, el primer problema que vamos a plantear es este que ustedes están visualizando ahí. Aquí está el enunciado, el cual indica que tenemos un eje compuesto. Esto es un eje compuesto, como se muestra aquí en la figura. Consiste en una camisa de latón. Una camisa es un tubo, una sección tubular que está unida rígidamente a un núcleo. Esa camisa de latón tiene 5 milímetros de espesor, ¿sí? Tiene 5 milímetros de espesor. Me dan el módulo de rigidez del latón, 39 gigapascales, y se encuentra unida a un núcleo de acero. Es decir, este material que está aquí dentro es una barra circular de acero, es un núcleo de acero, cuyo diámetro son 40 milímetros
y el módulo de rigidez del acero es 77.2 gigapascales. Entonces, esa es la configuración del eje que está compuesto. Una camisa de latón, un núcleo de acero unidos rígidamente entre sí. Esa unión rígida generalmente se da por contracción, es decir, la camisa se calienta, lo cual hace que se expanda, se introduce el núcleo y después se retira la temperatura de tal forma que ya se contrae y queda firmemente unida al núcleo. Entonces se comporta como una unidad, como un sistema único de dos materiales diferentes que va a soportar un momento torsor como está dibujado aquí en la figura. Dice, si se sabe que el eje está sometido a un par de torsión de 600 Nm, es decir, este es el momento torsor que va a tener que soportar este eje compuesto, determine A, el máximo esfuerzo cortante que se presenta en la camisa de latón, B, el máximo esfuerzo cortante en el núcleo de acero, y C, el ángulo de giro del extremo B con respecto al extremo A. Listo, señores, por favor, les acabo de leer el enunciado. Me gustaría saber si está claro, si está entendido, o hay alguna duda o inquietud. No, profe, está muy bien. Ok. Listo, entonces vamos a resolverlo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? La sumatoria de torsión. Plantear la estática, efectivamente. ¿Cuál sería la ecuación de estática que tendría para ese problema? No se les olvide que al plantear esa ecuación es donde se determina o donde se identifica si el problema es estáticamente indeterminado o no. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de estática para ese problema? De torques. ¿Perdón? Es sumatoria de torques. Pues sí, es una sumatoria de torques, pero ¿cómo quedaría plasmada la ecuación para saber si es indeterminado? No, queda que T es igual a T', ¿Qué T es igual aquí? a T', ¿no? Y si T vale 600, entonces T' vale 600. ¿Ahí qué tengo? Porque aquí me dice que el par de torsión es de 600 Nm. Profe, la fuerza de torsión en el núcleo de acero más la fuerza de torsión en la camisa de latón es igual a T, o sea, 600. Ok, por favor, quite la palabra fuerza. El momento torsor del latón más el momento torsor del acero debe ser igual a 600. Eso escrito me quedaría a que el torque del latón, el que tiene que hacer el latón, más el torque que tiene que hacer el acero, debe ser igual a ese torque externo que es de 600 Nm. ¿Eso está claro, señores? Sí, profe. No se les olvide que el sistema se comporta como una unidad, por eso esa ecuación de estática es correcta. Listo, tenemos un problema estáticamente indeterminado. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, señor, porque Sí, porque tenemos tenemos dos varias incógnitas. Ok, eso implica un problema estáticamente indeterminado. ¿De qué orden? dos ¿De segundo grado? ¿Perdón? de segundo orden, ¿no? De segundo orden. ¿Por qué? No, de primer orden, Sí, porque hace falta una ecuación nada más. Por eso, al número de incógnitas que tengo, que son dos, el latón y el acero, el torque, le resto el número de ecuaciones de estática que tengo, que es una. Entonces 2 menos 1 me da 1. Eso me indica que es el orden de la indeterminación es 1, por eso el grado de la indeterminación es 1. ¿Estamos? Señores, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Preguntas. Pregunten si tienen dudas. No, profe. Ok. Entonces necesitamos buscar una ecuación de compatibilidad. Para este problema, ¿cuál ecuación de compatibilidad
sería o es la que aplica? Sería el ángulo de giro en A más el ángulo en giro en B. Señora, no se les olvide que es una igualdad, una La ecuación. deformación Algo es del igual a- acero es igual a la deformación del latón, profe. Correcto. La deformación del acero en el tramo AB es exactamente igual a la deformación del latón en el tramo AB. Esa es la ecuación de compatibilidad. ¿Por qué eso es válido? Porque el latón está unido rígidamente al núcleo, de tal forma que se comporta como una unidad e independientemente del torque que yo le aplique o de las dimensiones que tenga cada uno de esos materiales o del material del cual estén construidos, esa ecuación siempre va a ser la misma. Por eso es una ecuación de compatibilidad, porque es una ecuación que siempre se cumple. Entonces, el ángulo de giro de A con respecto a B, tanto para el latón como para el acero, debe ser el mismo. ¿Eso está claro? Y ahí tenemos una igualdad. Escrito matemáticamente, el ángulo de giro del latón es igual al ángulo de giro del acero. Si ven que es una igualdad, es una ecuación matemática. ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok. Entonces, ya mencionado la ecuación de compatibilidad, pues yo escribo esa ecuación en términos de las variables que tenemos en la ecuación de estática, es decir, el torque del latón y el torque del acero. ¿A qué es igual el ángulo de giro del latón? El latón es una camisa, ¿sí? Pero esa camisa va a tener un torque constante, un módulo de elasticidad, un módulo de rigidez constante, una sección transversal constante. Entonces, nosotros pues podemos plasmar esa ecuación del ángulo de giro del latón como el torque del latón por la longitud del latón sobre el módulo de rigidez del latón por J del latón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y lo mismo para el acero, lógicamente con sus dimensiones. Por favor, me plantean eso en términos de los torques y me calculan la relación entre el torque del latón y el torque del acero. Profe, ¿puede mostrar por favor el enunciado? Ok, están claros lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces aquí está las propiedades que llegan a necesitar. El módulo de rigidez del latón 39 gigapascales, el módulo de rigidez del acero 77.2 gigapascales, la longitud 2 metros, el diámetro del acero 40 milímetros y el espesor del latón 5 milímetros. Entonces, por favor, me plasman esa ecuación de compatibilidad en términos del torque y a él va a dar una relación entre el torque del latón y el torque del acero. ¿Cuánto les da?
Listo, señores, ¿cuánto les dio? Profe, el momento torsor para el acero me dio 347.19 newtons metro. Antes de eso, regáleme la relación que le dio en la ecuación de compatibilidad, por favor. Planteado con los valores, o sea, solo los valores. El momento torsor del latón por los 2 metros de longitud No, me sobre... pedí el resultado. ¿Cómo? El torque del latón tantas veces el torque del acero, me imagino que le dio. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Disculpe. Usted me va a decir el torque del latón por 2 metros sobre el módulo de rigidez que vale tanto, sobre J que vale tanto, es igual al torque del acero por 2 metros sobre el módulo de rigidez del acero por J del acero. Usted al operar eso le va a dar una relación entre el torque del latón y el torque del acero. ¿Cuánto es? Para el torque del latón me da 141.559 por 10 a la menos 6. Torque del latón igual a 103.079 por 10 a la menos 6. Torque del acero. Ok, eso expresado es exactamente lo mismo que estoy escribiendo ahí. Ya miro. Por favor. Sí, señor. ¿Quiere exactamente lo mismo? Ah, bueno, entonces ahí ya tenemos la ecuación de compatibilidad en términos de torque. Para poder plantear una segunda ecuación y de esta manera pues tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? Señores, alguien adicionalmente a su compañero me reporta los resultados que le dio. Señores, ¿alguien más me reporta esos resultados? ¿Me los corrobora, por favor? Profe, Señores, ¿alguien los corrobora, no? señor. Bueno, consideremos que estén bien. Ya es participación de sus compañeros. Y entonces ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta sería mi primera ecuación, la ecuación de estática. Esta sería mi segunda ecuación, la ecuación de compatibilidad. Y al relacionar estas dos ecuaciones, pues ya puedo encontrar el torque del latón y el torque del acero. El torque del latón me da 252.78 Nm y el torque del acero 347.22 Nm. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, señor. Ok. ¿Algún otro de sus compañeros corrobora el resultado? Sí, profe, está bien.
Ok, está bien, listo. Entonces, ya teniendo los dos torques, es decir, ya levantamos la indeterminación, procedemos a responder las preguntas que me está planteando el problema. ¿Cuáles son las preguntas que me plantea el problema? El esfuerzo cortante máximo en el latón. Ah, bueno, yo ya tengo el torque del latón, ¿cierto? Vale 252.78 Nm. ¿A qué es igual al esfuerzo cortante? A TC sobre J. Ya tengo el torque, tengo C y tengo J. ¿Cuánto me da el esfuerzo cortante máximo en el latón, por favor? Profe, ¿cuánto vale la C y la J de plata? ¿Perdón? ¿Que Aquí cuánto están, vale? aquí están las cotas del problema. Mírala, aquí están. No, sí, pero la J y la C, es que eso está en el enunciado, yo no lo copié. ¿Qué? Eso no está en el La, enunciado. ah, En el enunciado no le dicen cuánto es C y cuánto es J. Ustedes les dan las dimensiones en este caso, de la camisa de latón y el núcleo de acero. Pero no le van a decir cuánto es C y cuánto es J, eso lo tiene que saber usted. Porque pues, usted debe saber qué significa C y qué significa J. Profe, venga, es que tengo una duda de ahí de la relación que se hace con el latón y con el acero. ¿Qué pasó? Es que pues yo lo estoy intentando hacer y no me da lo que se supone que tiene que dar. Bueno, entonces planteamos, mientras las otras personas calculan los esfuerzos, planteemos esto. ¿A qué es igual el ángulo de giro del latón? Al torque del latón por la longitud, que es 2 metros, sobre G. ¿Cuánto es el módulo de rigidez del latón? Ese sí es un dato que ven aquí. Treinta y nueve 39 por 10 a la 9. gigapascales. 39 por 10 a la 9. Entonces tenemos el torque del latón por 2 metros sobre 39 por 10 a la 9 por J. El latón es una camisa, entonces J es pi medios del radio externo a la 4. ¿Cuánto es el radio externo? 25, o sea 0,025 a la 4, menos el radio interno, que es la mitad de 40, es decir 20, 0,02 a la 4. ¿Estamos de acuerdo Ah, hasta ahí? no, ya. Sí, ya vi qué fue lo que quedó mal. Es que puse Eso es pues. igual, el torque del acero por 2 metros sobre el módulo de rigidez del acero, que es 77.2. 77.2 sobre J, que J es una sección maciza, pi medios de 0,02 a la 4. Y de ahí me saca la relación entre los dos. Listo, profe. Señores, ¿cuánto les dio el esfuerzo cortante, por favor? Profe, en el acero me dio 27.63 megapascales y en el latón me dio 17.45 megapascales. En el latón 17.44 megapascales, es correcto, y en el acero 27.63 megapascales. Es correcto. Y me falta, alguien corrobora esos resultados. A mí me dio lo mismo, no sé si alguien adicional a su compañero ya hizo los cálculos para corroborar esos resultados, por favor. Profe, me dio 25, pero no, es que me lo metí mal en la calculadora. Ok, hay que tener cuidado con esos errores, pero ahí ya los resultados están correctos. Y me queda faltando por encontrar el ángulo de giro del extremo B con respecto al extremo A. ¿Cómo calculo ese ángulo de giro? Es la primera pregunta que me debo hacer. ¿Cuánto gira B con respecto a A? ¿Cómo lo calculo? Con la deformación del elemento ¿Con la deformación de qué?
de uno de los elementos, porque igual la deformación tanto del latón como la del acero es igual. Eso es correcto. Nosotros tenemos una ecuación de compatibilidad en donde me dice que los ángulos de giro tanto del latón como del acero son correctos, son iguales, perdón. Por consiguiente, yo calculo con cualquiera de los dos. Entonces yo puedo hacerlo con el latón. Entonces será el torque del latón por la longitud del latón sobre la J del latón por G del latón. O si quiero hacerlo por el acero, pues tomo el torque del acero por la longitud del acero sobre el módulo de rigidez del acero por la J del acero. ¿Estamos de acuerdo? Por cualquiera de los dos materiales por los cuales yo me incline para hacer el cálculo de deformaciones, me tiene que dar exactamente el mismo valor, porque es la ecuación de compatibilidad que utilicé para desarrollar el problema. Basado en esa definición que acabamos de hacer, ¿cuánto sería el ángulo de giro de B con respecto a A? 0.0357 radianes. 0.0358 radianes. Eso equivale a 2.05 grados. Entonces el ángulo de giro de B con respecto a A es de 2.05 grados. Señores, ¿estamos de acuerdo? Profe, no, Señor. no. Sí, Al fin, profe. dime, No, o sea, no entendí por qué dio eso, no. ¿por qué dio cuánto? Eh, ¿El ángulo de giro? sí, con respecto a, con respecto a, O sea, yo necesito calcular cuánto se mueve B con respecto a A. Bueno, o A con respecto a B me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Como yo tengo dos materiales, pero yo sé que la deformación tanto en la camisa como en el latón van a ser iguales, pues puedo utilizar cualquiera de los dos. Entonces, supongamos que yo quiera calcular ese ángulo de giro y voy a utilizar el latón. Entonces dice, bueno, entonces será el torque del latón, que vale 252,78 Nm, por la longitud, que vale 2 metros, sobre el módulo de rigidez del latón, que es 39, ¿sí? 39 por 10 a la 9, ¿sí? Y sobre J, que sería pi medios del radio externo, que sería 0.025 a la 4, menos el radio interno, que sería 0.02 a la 4. Y al hacer toda esa operación, tendría que darme 0.0358 radianes, o 2.05 grados. listo, profe, ahora sí, gracias. Que es que yo lo quiero hacer con el acero. Entonces, toma el torque del acero, que es 347.22 Nm, lo multiplica por la longitud, que es 2 metros, lo divide entre G, que para el caso del acero es 77.2 por 10 a la 9, y sobre J, que en este caso sería una sección maciza, sería pi medios de 0,02 a la 4. Y me tiene que dar exactamente lo mismo, 0,0358 radianes. Vale, profe. Sí, ahora sí, gracias. ¿Correcto? Sí. Ok. ¿Estaba cometiendo algún error? No, profe, es que no había entendido bien, pero ya entendí. Ok. Señores, todos esos errores que ustedes cometen cuando están planteando problemas, cuando están resolviendo problemas, por favor es bueno que los comenten, porque generalmente algunos estudiantes cometen unos, otros cometen otros, ¿sí? Y entonces realmente, como no los comparten, es muy común que los estudiantes que cometieron un error, pues en la evaluación cometan otros que de pronto sus compañeros ya los cometieron, y viceversa. Entonces eso es bueno tenerlo como muy claro entre todos para decir, venga, yo cometí este error, tengan cuidado con este error, porque son las cosas que en últimas terminan afectando los resultados de la evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así como muchos dicen, no solamente de hacer las cosas bien se aprende, de hacer las cosas mal también se aprende. Lógicamente, identificando que se cometieron errores, que los resultados están mal y que logré identificar dónde es que me estoy equivocando, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan presente. Listo, señores, este era el primer problema estáticamente indeterminado que quería que analizáramos. ¿Ahí quedó claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, entonces, señores, quiero recordarles que somos creo que 20 personas y siempre escucho a los mismos 2 o 3 interactuando en la clase. Entonces, no hay forma de obligarlos, pero la intención es que todos traten de participar, porque pues cuando uno no participa, pues la clase se vuelve aburrida, tampoco aprende, genera más dudas
y eso pues realmente no es muy beneficioso que digamos. Vamos a plantear otro problema. Vamos a analizar este otro problema específico. Dice, un eje de acero, miremoslo acá, este es un eje de acero, módulo de rigidez 80 gigapascales, con una longitud total de 3 metros, es decir, 2 metros aquí por fuera y uno dentro, 3 metros. Está contenido en un tercio de su longitud por un manguito de latón, es decir, un tercio de esos 3 metros, es decir, un metro, está contenido o está, sí, está dentro de un tubo de latón, de un manguito de latón, como lo ven ahí, cuyo módulo de rigidez es de 40 gigapascales, los cuales están firmemente unidos entre sí, como se muestra en la figura. Entonces, aquí en este primer tramo está solo el acero, en este otro tramo está el manguito de latón y el núcleo de acero, y aquí en este tercer tramo está solo el manguito de latón. Los diámetros exteriores del eje y el manguito son de el diámetro 1 70 milímetros aquí y el diámetro 2 90 milímetros. El diámetro 2 es el diámetro externo del manguito, respectivamente. Determine el par de torsión permisible T1 que se puede aplicar a los extremos del eje, es decir, aquí y acá, si el ángulo de torsión entre los extremos está limitado a 8 grados. Es decir, me están indicando para esta primera pregunta qué magnitud debería tener este torque para garantizar que el ángulo de giro entre los dos extremos, es decir, de A con respecto a C, sea de 8 grados. Como les comentaba en la clase teórica, pues en muchas ocasiones me dan los ángulos en grados y ustedes saben que para poder utilizar las ecuaciones de deformación, pues ese ángulo debe estar en radianes. ¿Eso está claro? Sí, profe. La segunda pregunta es, determine el par de torsión permisible T sub 2 si el esfuerzo cortante en el latón está limitado a 70 megapascales. Es decir, aquí tenemos el latón, el esfuerzo cortante permisible debe ser de 70 megapascales. ¿Cuál sería la magnitud de este torque para garantizar que no se sobrepasen esos 70 megapascales? La pregunta se determina el par de torsión permisible T sub 3 si el esfuerzo cortante en el acero se limita a 110 megapascales. Entonces aquí ya tenemos una porción de acero donde está solo y aquí está con el manguito trabajando simultáneamente. ¿Cuál es el par de torsión máximo permisible, T máximo, si se deben cumplir las tres condiciones anteriores? Es decir, si quiero garantizar que el ángulo no sobrepase los 8 grados, que el esfuerzo cortante en el latón sea menor o igual a 70 megapascales y que el esfuerzo cortante en el acero sea menor o igual a 110 megapascales. Esa sería la última pregunta. Listo, señores, entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Por secciones, ¿no, profe? ¿Qué significa por sesiones? Hacer un corte donde está solamente el latón, otro corte donde están los dos y otro donde está el acero. ¿Y cómo responderíamos la primera pregunta? Profe, no viene siendo bien por puntos, o sea, viene siendo A, B, C, y pues podríamos poner un D en el punto donde cambia pues de sección, Aquí. del que es sí, de la barra llena y de la barra vacía. Ok. Que es más o menos lo que dice su compañera, por tramos, pero listo, eso es correcto, pero ¿por qué el problema es estáticamente indeterminado? ¿Dónde se me está indeterminando el problema? Que es la pregunta que uno se debe hacer. En este caso, pues ustedes saben que esto es un problema estáticamente indeterminado. Pero imaginémonos que ese sea un punto del parcial y nadie les va a decir que sea un problema indeterminado. ¿Ustedes cómo hacen para identificarlo? Pues haciendo la estática, ¿cierto? Pero entonces, en este caso, ¿cuál estática haría para saber si es indeterminado o no? Porque aparece la torsión del acero y del latón, ¿no? ¿Dónde qué? Están los dos elementos unidos,
La torsión del acero y el Ok, latón no correcto. es igual. Si yo hago aquí un corte interno, aquí en este tramo BC, pues el torque interno va a ser igual al externo, es decir, el torque que le esté aplicando, no tengo ningún problema. Lo mismo pasa aquí en este tramo, donde está solo el latón. El problema se me presenta aquí, donde está el latón y el acero. ¿Por qué? Porque en este tramo el torque externo debe ser igual a la suma del torque que hace el latón y el torque que hace el acero, pero solo para este tramo. ¿Sí está claro? Sí, El profe. tramo DB es indeterminado. Aquí pusimos el punto D y este tramo DB es el que es indeterminado. Los otros no lo son. ¿Y por cuál es la estática de ese tramo? Igual al problema anterior. El torque del manguito más el torque del eje debe ser igual al torque externo. Porque si yo hago un corte por acá, me va a aparecer un torque externo resultante. Pero ese torque es el que aporta el manguito y el que aporta el núcleo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señor. Ok, tenemos un problema estáticamente indeterminado. ¿De qué orden? ¿Puedo plantear alguna otra ecuación de estática? Señor. ¿Se puede o no se puede? Creo que no. No podemos plantear más ecuaciones de estática. Eso va a Ya ser sería ángulo de giro, ¿no? por eso, de estática no puedo plantear más ecuaciones. No puedo ni hacer sumatorias de fuerzas, ni hacer sumatorias de otro tipo de momentos. Entonces tengo solo una ecuación de estática. Es un problema estáticamente indeterminado. ¿De qué orden? Dos. De segundo orden, ¿Por qué de segundo orden? porque tenemos tres incógnitas y solo tenemos una ecuación. Entonces nos harían faltan dos ecuaciones. Hay que tener cuidado con eso porque si yo lo defino de esa manera, me voy a colocar a buscar dos ecuaciones de compatibilidad y realmente nunca las voy a encontrar. Realmente es un problema estáticamente indeterminado de primer orden y la razón es la siguiente. Si ustedes observan las preguntas que le hace el problema, para cada pregunta hay una condición. Por ejemplo, determine el par de torsión permisible T1 que se puede aplicar a los extremos del eje si el ángulo de torsión entre los extremos está limitado a 8 grados. Esta condición, si la observan, si el ángulo de torsión entre los extremos está limitado a 8 grados, es una condición que me está planteando una restricción y por consiguiente me está planteando una ecuación adicional. Lo mismo pasa aquí con el esfuerzo cortante. Si el esfuerzo cortante en el latón está limitado a 70 megapascales, eso significa que el esfuerzo cortante debe ser igual a 70 megapascales y puedo plantear una ecuación de esfuerzo cortante. Lo mismo aquí, para el acero. ¿Eso está claro? O sea, es diferente una ecuación de compatibilidad a una condición explícita del problema. ¿Por qué? Supongamos que para el primer punto el torque 1 me dio 100 newton metros, supongamos. Si yo le aplico 200 newton metro, esa ecuación continúa dándome un ángulo de giro de 8 grados. ¿Cómo, profe? Perdón. O sea, quiero que tengan claridad sobre lo que es una ecuación de compatibilidad y una restricción del problema. En este problema tenemos una serie de restricciones que me limitan los valores de los torques. Entonces, por ejemplo, para esta primera pregunta me están pidiendo que determine un torque externo T sub 1 que le puedo aplicar al sistema para que el ángulo de giro esté limitado a 8 grados. Entonces, supongamos que yo hice todo el problema y el torque me dio 100 newton metro. ¿Qué pasa si yo le aplico 200 newton metro en vez de 100? ¿Ese ángulo seguirá siendo 8 grados?
Señores, Me queda claro. ¿A qué se refiere? Yo entiendo que el ejercicio me está diciendo que del extremo C al extremo A, el máximo que puede alcanzar, el máximo torque antes de llegar a los 8 grados, ¿no? De torsión. ujú, sí, eso es lo que dice ahí. Pero no, ya he planteado la pregunta 2 veces y nadie me ha dado respuesta y no entiendo por qué no la están entendiendo. Bueno, ya lo miramos. Más adelante a ver si lo entendemos mejor. ¿Cuál sería la ecuación de compatibilidad de ese problema? El ángulo de giro de ambos será igual, ¿no? Entre ellos. Sí. ¿O no se tiene que restringir a 8 grados? Pues porque La sumatoria de las deformaciones no debe ser igual a 8 grados, o sea, pues en radianes. Por eso es que quiero que ustedes diferencien lo que es una ecuación de compatibilidad de una restricción de un problema, que es lo que estoy tratando de que entiendan, ¿sí? Una ecuación de compatibilidad es algo que no va a cambiar nunca. Así yo modifique la carga, modifique las dimensiones, modifique los materiales, ¿sí? Mientras que una restricción es algo que se impone para limitar una condición específica. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos este primer punto, este punto A, aquí hay una restricción, me dice que el ángulo de giro entre los extremos de todo el sistema debe ser de 8 grados, pero esa no es mi ecuación de compatibilidad. ¿Por qué no es mi ecuación de compatibilidad? Porque estos 8 grados dependen de la magnitud del torque. Supongamos que yo planteo las ecuaciones, levanto la indeterminación, me da que el torque 1 me da 100 Nm, ¿sí? Entonces, con esos 100 Nm, yo garantizo que este ángulo de giro sea de 8 grados. Pero les preguntaba, ¿qué pasa si en vez de aplicar 100 Nm aplico 200 Nm? ¿Será que estos 8 grados se conservan? No, no se conserva. Señor. Entonces no es una ecuación de compatibilidad porque si cambia el torque, cambió la magnitud del ángulo. ¿Sí lo ven? Y es una condición específica del problema para poder encontrar cuánto debe valer este torque para cumplir esta condición. ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Ya. Ahora sí. Okay, entonces a eso es lo que yo quería llegar, que deben diferenciar muy bien lo que es una ecuación de compatibilidad a lo que es una condición limitante o una condición específica que me impone el problema. Efectivamente, el ángulo de giro de A con respecto a C o de C con respecto a A es 8 grados, pero esa no es una ecuación de compatibilidad, es una ecuación adicional que me restringe la condición del problema. Porque si yo le pusiera aquí no 8 sino 12 grados, mi respuesta sería diferente, ¿cierto? Señor. Ah, ok, Sí, entonces una condición que no permanece constante en el tiempo, sino que depende de las variables que estén actuando sobre el sistema. Desde ese punto de vista, ¿cuál es mi ecuación de compatibilidad en este problema? profe, entonces no sería que el torque, ejemplo en A, es igual al torque en C. Esa es una ecuación de estática, que el torque de A es igual al torque de C, pero es que el torque de A, ¿qué es? No se les olvide que la indeterminación está aquí, en el tramo de B. Sí. Mm, La suma de... Que la deformación en ese punto va a ser igual, tanto para el acero como para el latón, ¿En cuál punto? No se les olvide que entre D deformación y en el B. punto no. Ah, en el tramo, el ángulo de giro de D con respecto a B es igual tanto para el manguito como para el eje. El ángulo de giro en el tramo DB es igual para el manguito como para el eje. Esa es la ecuación de compatibilidad. Porque si aquí el torque vale 100, vale 200, vale 500, esa condición siempre se va a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Ok, en los otros dos tramos, BC y AD, pues no es indeterminado. ¿Y quién asume todo el torque externo? Pues aquí en este tramo el manguito y aquí en este tramo el acero. ¿Eso está claro? Sí. Ok, entonces expresamos esta ecuación en términos del torque.
Aquí tengo la dimensión, el diámetro vale 90 milímetros, el diámetro interno vale 70. Tenemos el módulo de rigidez del latón que vale 40 gigapascales, el del acero que vale 80. Y tenemos las dimensiones. D1 vale, creo, ya de 1,70, de 2,90. Los módulos de elasticidad ya los tenemos y la longitud entre el tramo de B es 1 metro, pero de todos modos son iguales. Entonces, en el tramo de B tenemos un problema igual al anterior. Ahí es donde está la compatibilidad, ahí es donde levantamos o planteamos esa ecuación. Después de reemplazar los valores en el manguito y en el eje, me encuentro que el torque del manguito es 0.8663 veces el torque del eje. ¿Eso está claro? Para el tramo de B, lógicamente. Sí, señor. Teniendo que el ángulo del manguito es igual al torque del manguito por la longitud del manguito sobre el módulo de rigidez del manguito y J del manguito, y lo mismo para el eje. El torque del eje por la longitud del eje sobre el módulo de rigidez del eje por J del eje. Reemplazamos los valores que ya tenemos aquí, todas las magnitudes, y encontramos esta relación. Y tenemos que el torque del manguito es 0.4642 veces el torque externo, y que el torque del eje es 0,5358 veces el torque externo. Entonces ya tengo el torque del eje y el torque del manguito en función del torque externo. ¿Sí ven? Y como este torque está condicionado al ángulo de giro para el primer problema, pues planteo mi ecuación. El ángulo de giro entre CA, que será la suma de estos tres ángulos de giro en estos tres tramos, debe ser igual a los 8 grados, que expresado en radianes me da 0,139626. ¿Eso está claro? Sí, señor. Entonces tengo que tener cuidado con esto. ¿Qué es el ángulo de giro de D con respecto a A? El ángulo de giro de D con respecto a A es en este En tramo. comparación, ¿no? ¿Cuál torque utilizo en el tramo de A a D? El del manguito. El manguito. Que es el mismo torque externo, T. ¿Estamos? Sí, Sí. profe. Ok. ¿Cuál torque utilizo en el tramo de B? Se pueden Donde están utilizar los dos cualquiera de los materiales. dos. ¿Cuál? La suma de los dos, ¿no? El del mango o el del eje. El del manguito o el del eje, el que yo quiera. Si tomo el del manguito será 0,4642 veces T. Y utilizo pues la longitud del manguito, el módulo de rigidez del manguito y el J del manguito. O si tomo el del eje, pues será 0,5358T y utilizo la longitud del eje, el diámetro del eje y el módulo de rigidez del eje. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Son señor. iguales, por eso tomo cualquiera de los dos. Y en el tercer tramo tomo el torque externo, o sea T, porque solamente actúa el acero. Al hacer esas condiciones y reemplazar esos valores, tengo una tercera ecuación en función del torque, que junto con estas dos que tengo, perdón, aquí ya levanté la indeterminación y tengo el torque del manguito y del eje en función de T. Entonces, cuando planteé esta ecuación, que ya no es una ecuación de compatibilidad, sino es una condición específica del problema, me va a dar una sola ecuación en función de T, y de ahí lo voy a despejar, y me da que el torque necesario para garantizar o para cumplir que ese ángulo de giro sea de 8 grados es de 7135.2 Nm. ¿Eso está claro? Sí, señor. Eso para responder la pregunta A del problema. ¿Qué pasa con la pregunta B? Entonces, con la pregunta B me dice, determine el par de torsión permisible T2 si el esfuerzo cortante en el latón está limitado a 70 megapascales. Entonces, aquí tenemos el latón, donde está solo. Entonces, ahí debo comprobar cuánto sería el torque. Será igual a T por C sobre J. Entonces, 70 megapascales será igual al torque del latón por C, que sería en este caso 45 milímetros, 0,045 sobre J, pi medios de 0,0045 a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí hay un tramo donde también está el manguito, donde también está el latón y el acero. Entonces debo calcular el torque que soporta el latón en este tramo donde está solo y el torque que soporta el latón en este tramo donde está actuando conjuntamente con el acero. ¿Cuál torque para el latón utilizo en el tramo AB?
Pues en el tramo AB utilizo este torque, 0.4642T, que es lo que le corresponde hacer al latón en este tramo. Y encuentro cuánto sería el torque que puede soportar el latón. Tendría dos opciones, ¿cuál de las dos escojo? El latón en el tramo AD y el latón en el tramo DB, ¿cuál escojo? ¿La que me dé el torque mayor o menor? Señores, Menos. El torque mayor, profe. el torque menor de los dos. Siempre que yo tenga que seleccionar un torque entre varias opciones o una carga entre varias opciones, voy a tomar la menor. Entonces yo calculo el torque que puede soportar el latón en el tramo AD, el torque que puede soportar el latón en el tramo DB, y de esos dos torques escojo el menor. En este caso eso me da 6.353 Nm. ¿Estamos? Y esa sería la respuesta a la segunda pregunta del problema. Señores, ¿eso quedó claro? No le entendí muy bien parte, profe, porque se toma el menor. Porque si yo tengo el latón se encuentra entre el tramo A y B. En A y D está solo y en D y B está actuando conjuntamente con el acero. Entonces supongamos que en el tramo AD el latón soporta 1200 Nm y en el tramo DB soporta 3000 Nm. ¿Cuál torque le puedo aplicar al latón para que no falle? ¿Qué pasa si le aplico a este tramo el de 3000? ¿Me va a fallar o no? Si él solo puede soportar 1000, Sí, falla. va a fallar, ¿cierto? ¿Y qué pasa si a este tramo que puede soportar 3000 le aplico los 1000? ¿Va a fallar o no? No, no falla. Ah, bueno, entonces, ¿cuál torque me sirve para aplicarle al latón? ¿El de 3000 o el de 1000? El de 1000. El de 1000 porque no va a fallar el latón en ninguno de los tramos. Entonces, ¿cuál escogí? ¿El mayor o el menor? Menor. El menor. Eso es lo que les acabé de decir. Siempre que tenga que escoger entre varias opciones de torque, el máximo para una aplicación, de las opciones escojo el menor. Yo pensé que eso ya había claro, ya lo habíamos hablado en varios problemas, tanto de torsión como de carga axial. ¿Estamos? Sí, señor, gracias. Ok, entonces la tercera pregunta es, por favor la van a resolver a ver si les quedó claro. Determine el par de torsión permisible T sub 3 si el esfuerzo cortante en el acero está limitado a 110 megapascales. El esfuerzo cortante máximo al que puede soportar el acero es 110 megapascales. Determine cuánto sería el torque que le puedo aplicar al sistema para que el acero no falle. Entonces tienen que hacer lo que les acabo de comentar, pero ahora ya no para el latón, sino para el acero. Tienen que calcular en el tramo BC, tienen que calcular en el tramo DB, por eso les dejo esta información. Y me encuentran cuánto es el torque que puede soportar el acero en el tramo BC y cuánto es el que puede soportar en el tramo DB. Por favor, lo calculan. ¿Sí está claro? Sí, señor. Me calculan esos dos valores para ver qué resultados obtienen y después de esos dos valores me seleccionan el que me dé respuesta a la pregunta, ¿cuál sería el torque para garantizar que el acero no sobrepase los 110 megapascales de esfuerzo?
¿Alguna respuesta, señores? Señores, ¿alguna respuesta, por favor? De las operaciones. Puede ser. Aló.
Profe, a mí me dio un valor de 13.826.55. ¿Para qué tramo? Para el tramo BC. ¿BC? Sí, señor. O sea, el ¿Alguien, eje, solo, como tal. ¿alguien le da otra respuesta? Lo hizo para los dos tramos, para el DB y para el BC, ¿cierto? Sí, señor, uno me dio 15.959.22 y el otro que es el que le digo, que es 13.826.55. ¿Cómo lo calculó? Entonces, el esfuerzo cortante, ¿cuánto era? 110, ¿sí? Sí, señor. 110 por 10 de 6 es igual al torque por C. ¿Cuánto es C? 0.07 dividido en 2. O sea, 0.035 sobre Sí, J. señor. ¿Cuánto es J? Pi 32 de 0.07 a la 4. Pi 32 De 0.07 a la 4. ¿Y cuánto le da eso? 13.000. Para el tramo BC, sí, señor. ¿Alguien que corrobore esa respuesta, por favor? Profe, pero, bueno, no, ya. Pero es que a mí no me da 13.000, a mí me da 7.408.27. ¿Qué torque utilizó usted para el tramo BC? El del eje, que ¿El qué? es 0. El del eje, que es 0.5358T. No, porque eso es para el tramo DB. Para el tramo BC, ¿cuál es el torque interno que siente el acero? Todo el torque, Ok, ya entendí. ¿ya? Pues esto es cierto, pero para el tramo donde están actuando simultáneamente los dos. O sea, para el tramo DB sí tuvo que haber utilizado este 0.5358T, pero para el tramo BC todo el torque externo lo está soportando el acero, por eso el torque que utilizo ahí es T completo. Entonces, ¿cuánto da? ¿Sí da eso? Ya, permítame, ya corroboro. Esos son los errores que ustedes deben identificar para no cometerlos. Sí, señor. 7.408.268. Sí, señor. Correcto, entonces ahí, ese sería el torque 3, el torque necesario para garantizar que el esfuerzo cortante en el acero no sobrepase los 110 megapascales. Y para responder la última pregunta, ¿cuál es el par de torsión máximo permisible si se deben cumplir las tres condiciones anteriores? ¿Cuál sería? Para el ángulo 7.135, para el esfuerzo cortante del latón 6.353 y para el acero 7.408. Si tuviera que aplicarle un torque al sistema de tal forma que me garantice las tres condiciones, que el ángulo de giro no sobrepase los 8 grados, que el esfuerzo cortante máximo en el latón no sobrepase los 70 megapascales y que el esfuerzo cortante máximo no sobrepase, en el acero, perdón, no sobrepase los 110 megapascales, ¿cuál torque aplicaría? T2 no, el más pequeño. El más pequeño. El torque máximo es 6.353 Nm, que sería la respuesta a la pregunta de ese problema. Señores, ¿estamos claros? ¿O hay alguna pregunta?
No, profe. ¿No hay preguntas o estamos claros? ¿O no estamos claros? No hay preguntas, profe. Ok. Entonces, aquí terminamos el análisis de los dos problemas indeterminados que íbamos a abordar el día de hoy. Y en la presentación plasmo los dos problemas propuestos que espero que ustedes me resuelvan y me entreguen como trabajo a más tardar el día miércoles al mediodía a mi correo institucional. Este es un primer problema, es un problema estáticamente indeterminado. Ahí están especificadas las condiciones del problema y las preguntas que me hacen. Y este es otro segundo problema, donde también ahí está la gráfica con las dimensiones y donde están las preguntas que me están haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el taller va a consistir en la solución de esos dos problemas, de este primer problema y de este segundo problema, y por favor me lo envían en grupos de a 3 o de a 4 personas, y me lo envían al correo institucional a más tardar el miércoles a mediodía. ¿Eso está claro? Sí. Sí, señora. Voy a proceder a cargar la presentación. Señores, ¿estamos de acuerdo con el taller en qué consiste? Profe, Sí, una pregunta. ¿Perdón? Solo lo envía un integrante del grupo al correo, ¿verdad? Sí, me envían por cada grupo una solución donde deben estar lógicamente relacionados los integrantes del grupo. Listo. Listo, señores. Entonces ya terminamos la temática, ya repasamos el tema de problemas estáticamente indeterminados de torsión, que es hasta donde entra el parcial del miércoles. vale, Claro. profe. Y ya les voy a cargar la presentación al sistema para que la tengan ahí y puedan resolver los problemas y aparte de eso pues tengan los problemas que están resueltos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señor. Señores, en este momento solo hay 16 personas en clase. Por consiguiente, quien no esté en clase no me puede presentar el taller. ¿Estamos? Entonces, por favor, verifiquen que sus compañeros de grupo están en clase. Listo, profe. El señor Johnny Camilo Calle. No aparece, no está en clase. Por consiguiente, por favor, tengan cuidado con eso. Yo tengo aquí la lista de quienes asistieron a clase y quien no está en clase, pues no me puede presentar el taller. ¿Listo, señores? Sí, profe. Ok, entonces por favor corroboren que estén efectivamente en clases para poder armar sus grupos de trabajo. ¿Preguntas? Señor Johnny, pero usted no estaba en clase, acabó de ingresar, o sea, no entiendo. O sea, habían Profe, 17 personas y ya van en estaba 20. ocupado ¿Estaba aquí? es que estuve ocupado toda la mañana y hasta ahora pude llegar a mi casa. Pero preciso cuando les digo que si no están no pueden entrar, ahí sí entrar a clase. Señores, No puedo entrar parcial, ¿cómo? que no puedo entrar. Listo, no hay problema, entonces ya tengo aquí las 18 personas que están aquí en clase. Listo, señores. Aló, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, es que no puedo ingresar porque están haciendo un arreglo en mi casa del internet. No entiendo, ¿y cómo está hablando conmigo? Pues, Aló. Aló. aló, profesor, ¿sí me escucha? ¿Sí? Ingresé por los datos de mi mamá porque no tengo
Están arreglando el internet. Listo, no hay problema, pues ya pueden entregar el trabajo. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, señores, hasta aquí quedamos a la clase, no se les olvide el trabajo y entonces nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde para la evaluación. ¿Estamos? Sí, señor. Hasta Bueno, luego. Sí, profe. hasta luego. Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego.